más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Poderoso Dios. Oremos, iglesia. Padre y buen Dios que estás en los cielos, poderoso Rey de gloria, soberano Dios, Padre, recibe toda gloria y recibe toda alabanza, Padre amado, porque solamente tuya es y a ti te pertenece, Padre. En esta hora, Dios amado, yo me deposito en tus manos, Padre amado, Señor, que sea usted, mi Dios amado, hablando a cada uno de nosotros, Padre de la gloria, según conforme a su santa voluntad, Dios amado, sin quitarle ni agregarle, Espíritu de Dios, Padre eterno, en esta hora, Padre, yo le pido, Padre Santo, que su palabra, Dios amado, sea dirigida, Padre, exhortándonos, Dios de gloria, Padre, y que todo, Padre amado, plan del enemigo que se quiera oponer en esta hora, Padre, es cancelado, es reprendido y echado fuera, Padre. Reprendemos al hombre fuerte, Padre, que se opone, Señor, a esta palabra, Padre, en tu nombre, Dios del cielo, Padre, todo principado, toda potestad, mi Dios amado, que se quiera oponer en esta hora, Padre, es reprendido, cancelado y echado fuera, Dios amado. Yo le pido, Dios de gloria, que sea usted dándome la fuerza, la sabiduría, Padre, para poder desempeñar esta palabra, Dios eterno, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. Y yo, Padre amado, Señor, te daré la honra y la gloria, Padre, porque solamente tuya es, que a ti te pertenece, Dios del cielo, Padre. Todo esto te lo pido, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Padre, quien vive y reina, Padre, por los siglos de los siglos, Señor amado. Amén, Señor, y amén, poderoso Dios, Padre Santo. Puede sentarse, iglesia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Poderoso Jesús. Damos gracias a Dios, iglesia, porque Dios es bueno en cada uno de vuestras vidas, ¿verdad? Y por su misericordia Él nos permite estar en este lugar. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y como tema, iglesia, el Señor me daba esta lectura aproximadamente más de un mes. Y yo le pedí al Señor, iglesia, que cuando era el momento indicado, y el Señor me daba que este era el momento en el cual yo trajera esta palabra, iglesia. Y el tema de esta lectura es, iglesia, la envidia. Amén. Poderoso Jesús, iglesia. Un tema, iglesia, que es muy importante que se predique en vuestras vidas, iglesia. Y saber, iglesia, que en estos tiempos, iglesia, muchas iglesias padecen de esto, iglesia, como cristianos. Es verdad. Para que me entienda, iglesia, lo que hemos leído, vamos a retrocedernos un poco atrás. Dice la Biblia que después que Josué muere, que fue sucesor de Moisés, dice la palabra que ya no hubo otro hombre que lidiara al pueblo de Israel. Dice la palabra, iglesia, que Dios levantó jueces que gobernaran al pueblo de Israel, ¿verdad? Según la región de aquel lugar, de aquella tierra. Dice la palabra, iglesia, que Dios levanta jueces, ¿verdad?, en esta tierra de Israel para que juzgaran al pueblo de Israel. Pero acontecía que cuando el juez moría, iglesia, el pueblo de Dios se apartaba del Señor. Dice la palabra que en esos tiempos, poderoso Jesús, Dios levanta a un hombre llamado Samuel. Amén. Y lo levanta como profeta y a la misma vez lo levanta como juez de Israel. Dice la palabra que Samuel juzgaba todo aquel pueblo. Pero en cierta ocasión, iglesia, dice la palabra que se le presentan los ancianos y los líderes de Israel haciéndole una propuesta al profeta Samuel, diciéndole que querían un rey que gobernara al pueblo de Israel. Y dice la palabra que esto no fue del agrado ante Samuel. Y Samuel consulta al Señor y dice la palabra:
haz lo que ellos te digan, le dice el Señor al profeta Samuel, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice la palabra. Porque ellos querían ser como las demás naciones, que un rey los gobernara, no querían que el Dios del cielo los gobernara, iglesia. Entonces dice la palabra, iglesia, que en esos tiempos había un varón llamado, de la tribu de Benjamín, llamado Cis, el cual tenía un hijo cuyo nombre era Saúl. Dice la palabra que este joven era de aspecto hermoso, dice la Biblia, que no había otro joven como el joven Saúl, dice la palabra, joven hermoso. Y dice la palabra que Asís, padre de Saúl, se le habían extraído. Dice la palabra que este hombre envía a Saúl y a uno de sus criados a buscar aquellas asnas, a ver el paradero de aquellas asnas. Y dice la Biblia, poderoso Jesús, aleluya, que mientras Saúl y el criado buscaban aquellas asnas, buscar el paradero de aquellas asnas, dice que no pudieron encontrarlas. Pero dice que el criado le comenta que en la tierra de Israel había un varón de Dios, que él le podía dar sobre el paradero de aquellas asnas. Y dice la Biblia que Saúl se va con aquel criado en busca del profeta Samuel. Pero Dios, dice la palabra, que ya estaba preparando a aquel joven Saúl para ungirlo como rey. Y Dios le habla al profeta Samuel que un joven llamado Saúl de la tribu de Benjamín iba a llegar a preguntar sobre el paradero. Pero Dios le dice al profeta Samuel que ese era el que Dios había escogido para Israel. Amén. Sí es, aleluya. Entonces dice la palabra que aquellos dos muchachos llegan a la casa del profeta Samuel. Y dice que el profeta les dice que ya las asnas ya habían sido recuperadas. Ellas ya estaban en la casa del padre llamado Cis, el padre de Saúl. Amén. Dice la palabra, iglesia, que entonces Dios le dice a Samuel que al día siguiente despidiera, ¿verdad?, aquellos jóvenes, pero que dejara a Samuel un momento, porque Dios lo iba a ungir como rey a este hombre. Dice la Biblia que se adelantó el siervo, ¿verdad? Y Dios unge por medio de Samuel al profeta, por medio del profeta Samuel, a Saúl como el nuevo rey de Israel. Amén. Y dice la Biblia que mientras Saúl se va, ¿verdad?, de la casa del profeta, dice que venía, ¿verdad?, un grupo de profetas, ¿verdad?, que Dios ya les había hecho ver que recibieran a Saúl como el nuevo rey de Israel. Aleluya. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el Espíritu de Jehová descendió sobre Saúl y sobre aquellos profetas, que dice que a la misma vez Saúl profetizaba juntamente con aquellos profetas. Amén. Entonces, poderoso Dios, aleluya. Pero antes de eso, iglesia, Samuel le advierte al pueblo de Israel y le hace ver las consecuencias que esto traería cuando el pueblo clamaba por un rey, y le hace ver todas aquellas reglas que el rey les impondría como rey a aquel pueblo. Pero aún así a este pueblo no le importó. Ellos querían ser gobernados por un rey. ¡Qué tremendo! Dice la Biblia, iglesia, que Saúl empezó bien, este rey, porque el Espíritu de Jehová habitaba con él. Pero cuando Dios le ordenaba, iglesia, algo que este rey hiciera, él hacía lo que a él le parecía conveniente, no lo que Dios le mandaba por medio del profeta Samuel. Es cierto. La primera desobediencia se encuentra, iglesia, cuando el profeta Samuel iba a hacer sacrificio, holocausto para el Señor junto con el rey Saúl. Pero el profeta Samuel le había dicho que él iba a llegar en determinado tiempo, ¿verdad? Pero el rey Saúl fue impaciente, iglesia. Él no pudo esperar, ¿verdad? El tiempo pasaba y el profeta Samuel nunca llegaba. Y como la presión del pueblo que le decía que hiciera ya el sacrificio, que lo hiciera, dice que Saúl hace el sacrificio. Y en el momento que Saúl estaba haciendo el sacrificio, llega el profeta Samuel. Y el profeta le dice que locamente has actuado, le dijo. De ahí después el Señor le envía otra misión al rey Saúl, iglesia. Todos sabemos, iglesia, que en la travesía del pueblo de Israel, en el libro de Éxodo nos habla, iglesia, que cuando Israel venía cruzando el desierto, hubo un pueblo, iglesia, que se levantó en contra del pueblo de Israel. Y ese pueblo era el pueblo de Amalek. Dice la Biblia, poderoso Dios, aleluya. Dice la Biblia que este pueblo, iglesia, empezó a molestar a aquel pueblo, a hacerle la guerra. Y Dios, como Dios es un Dios poderoso, que Él no se olvida, iglesia. Dice la Biblia que de Él es la venganza. Entonces Dios le da una orden al rey Saúl por medio del profeta, que tiene que exterminar a todo el pueblo de Amalek. Aleluya.
Entonces, iglesia, vemos que este rey Saúl no obedece otra vez la palabra del Señor. Dios le había dicho que no se apiadeara ni aún de las mujeres, niños, bueyes, animales, todo, que ni aún trajeran del botín nada. Parejo, iglesia. Pero este rey, iglesia, y que matara al rey de Amalek. Pero este rey, iglesia, él pensando que él estaba haciendo lo correcto, dice la Biblia que solamente destruyó lo más vil, que no servía del pueblo de Amalek. Y lo más bueno dice que lo trajo, ¿verdad? Como botín, ¿verdad? Animales, ovejas, dice la palabra. Aún al mismo rey Agag, dice la Biblia, que lo trajo con vida cuando Dios le había dicho que lo matara. Pero como Dios, iglesia, tenía su profeta, Dios le hace ver y le dice que le pesa a Dios haber puesto a Saúl como rey de Israel. En el cual dice la Biblia que el profeta se presenta, ¿verdad? Porque se presenta, ¿verdad? Y dice que escucha aquel bramido de ovejas, de vacas. Y le pregunta Samuel a Saúl, ¿y qué es esto? Le dice, le dice Saúl, es que hemos traído lo mejor del pueblo de Amalek. Y dice la Biblia que Dios, por medio del profeta Samuel, mandan a sacar, ¿verdad?, al rey de Amalek, al rey Agag. Y dice la Biblia que el propio profeta Samuel se encargó de cortarle la cabeza a aquel rey. Imagínense, iglesia, que el propio profeta le tocó hacer el trabajo del rey, cuando Dios le había dado una orden a Saúl que matara al rey de Amalek. Pues dice la Biblia, iglesia, que en esos entonces, ¿verdad?, poderoso Dios, aleluya, había un varón en Belén de Judea llamado Isaí, el cual tenía muchos hijos, dice la palabra, y uno de ellos era David, era el hijo menor, quien dice la palabra que este jovencito pastoreaba las ovejas de su padre. Este joven, dice la palabra, que Dios estaba con él, que aún dice la Biblia que Dios lo había librado del oso y del león. Cuando este joven miraba, poderoso Dios, aleluya, que aquel oso venía a devorar a aquella ovejita, dice la Biblia que Dios lo libraba de aquellos animales feroces. Imagínense, iglesia, poderoso Dios, aleluya. Dios estaba con David. Dice la Biblia que en esos entonces Israel se encontraba en guerra con los filisteos, era otra nación. Pero dice que había un problema, poderoso Dios, aleluya. Que aquel pueblo amedrentaba al pueblo de Israel. Dice la Biblia que aquel pueblo de los filisteos tenía a un personaje llamado Goliat de Gat, que no era cualquier personaje. Dice la Biblia que este era un gigante. Que dice la Biblia que este gigante amedrentaba a aquel pueblo y les decía que si hubiera alguien que fuera del pueblo de Israel a pelear contra aquel gigante, pero dice la palabra que no había nadie, porque el pueblo de Israel tenía miedo. Aún el propio rey, dice la Biblia, que no se atrevía a pelear con aquel gigante. Pues dice la Biblia que los hijos de Isaí, padre de David, la mayoría de sus hijos estaban en la guerra. Y Dios envía a aquel joven David a preguntar, ¿verdad?, sobre el estado de la guerra y a ver cómo estaban los hermanos. Y dice la Biblia que aquel joven emprende aquel viaje, ¿verdad?, y llega, ¿verdad?, donde estaba en el campo de la guerra y ve que aquel gigante estaba allí amedrentando a aquel pueblo. Y dice que nadie se atrevía, iglesia, aún ahí de soldados, el propio rey tenía miedo de enfrentar a aquel gigante. ¿Cierto? Y aquel joven pregunta que cuál era la recompensa gigante. Dice la Biblia que una de ellas era casarse con la hija de Saúl y que iba a obtener todos los privilegios, tanto como él y la familia de aquel que matara, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que David se propuso en ir a destruir a aquel gigante. Y dice la Biblia que le dan un arma, ¿verdad?, todo su armamento, pero dice que como aquel era un jovencito, ¿verdad?, no le quedaba, la armadura era muy grande. Era un joven inexperto que nunca había usado una espada. Dice la Biblia, iglesia, que entonces David se quita toda aquella armadura y se va a pelear contra aquel gigante. Y él, en el nombre de Jehová, dice la Biblia, que destruyó a aquel gigante, que con tan solo una onda y una piedra que aquel joven le lanzó, dice que le cortó la cabeza a aquel gigante. Y aquí es, iglesia, donde empieza la historia. Poderoso Dios, aleluya. Entonces, iglesia, dice la palabra que aquí, según, iglesia, cuando un pueblo en esos tiempos ganaba una batalla, el pueblo recibía al rey con gran júbilo, con gran gozo, porque había ganado la batalla. Amén. Dice la Biblia que David, poderoso Jesús, había destruido a aquel gigante. Le había cortado la cabeza. Dice que nadie se había atrevido a pelear contra aquel gigante. Pero hubo un detalle, iglesia,
que dice la Biblia que cuando el pueblo sale a recibir al rey Saúl de aquella guerra, ¿verdad? Dice la Biblia que salieron mujeres danzando, ¿verdad? Alabando, cantando, ¿verdad? Recibiendo al rey Saúl. Pero aquí hay algo, iglesia, que nos vamos a ir enfocando, que dice que en uno de esos cánticos que estas mujeres decían, dice la palabra, cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora bien, iglesia, ¿qué es la envidia? Ahí está la cosa, aleluya. La envidia, iglesia, es más que simplemente desear lo que otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. Ay, ay, ay. La Biblia la define como una obra de la carne, manifestación del pecado original que corrompe el corazón del ser humano. Tremendo. Es que no hay nada terrible, iglesia, cuando en la vida del hombre habite la envidia sobre el otro hermano o sobre la otra persona. Aleluya. Déjeme decirle, iglesia, que en estos tiempos la iglesia de Dios, se está viendo mucho la envidia. Poderoso Jesús, aleluya. Es cierto, hermano. Dios levanta a otro, ¿verdad? En un ministerio o en lo que sea. Viene la envidia sobre el otro hermano, sobre la otra hermana, y empieza a aborrecer al hermano. Para que arde de envidia. Sí, iglesia. ¿Verdad? Porque muchos iglesias solamente ellos en sí decirlo, quieren como deslumbrar, y no quieren que otros prosperen, tanto física y espiritualmente. Y ahí es donde Satanás, que el Señor lo reprenda, Señor, lo reprenda. empieza a minar la mente de aquel hombre y a ponerle cizaña, contienda y envidia en el corazón. Es cierto. Y ahí es donde Satanás empieza sutilmente a envenenar el corazón del hombre, iglesia, el corazón del hermano, de la hermana, Es así, hermano. aborreciendo, iglesia, aquel que Cristo compró a precio de sangre. Esto fue lo que le pasó a Saúl, iglesia. A Saúl no le agradó el dicho de que estas mujeres dijeron, ¿verdad? Y estaban en todo lo correcto, iglesia. Porque Saúl, iglesia, ni aún el propio rey, dice la Biblia, se atrevía a enfrentar a aquel gigante. Mas aquel joven valiente David, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que lo enfrentó y lo mató. Así, iglesia, como Saúl sintió celos, envidia de David, en estos tiempos, en las congregaciones, en el pueblo del Señor, está la envidia. Es lo mismo. Sí. Cuando el Señor levanta, ¿verdad?, al hermano o a la hermana en la alabanza o en cualquier don, cualquier ministerio, iglesia, ¿verdad? Es donde ahí usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado, iglesia, porque Satanás, que es astuto, iglesia, empezará a minar la mente del hombre, y hay de aquel que se deje maquinar o envenenar el corazón, iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Empieza el enemigo, iglesia, a minar la mente del hombre, poniendo discordia, poniendo envidia, poniendo celo. Esto fue lo que le pasó, iglesia, al rey Saúl, iglesia, que él sintió celos de David. Esto viene siendo, iglesia, es un ejemplo, que usted esté en un trabajo, es un ejemplo, y que en ese trabajo usted ya esté como unos 10 o 20 años y llegue una nueva persona a ese trabajo y usted siempre está en el mismo puesto, y también a la otra persona lo ponen en el mismo puesto en que usted está, pero pasados algunos meses lo ascienden a otro lugar más alto. Eso es igual, iglesia. Así es, amén. Nosotros, iglesia, como cristianos, deberíamos de alegrarnos cuando el otro hermano prospera tanto física y espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces como iglesia? Sentir celo, sentir envidia del hermano, de la hermana. Oh no, es que yo lo hubiera hecho mejor, es que así no se canta, es que yo lo hago mejor, es que ¿por qué no me ponen a mí? ¿Por qué no a mí? Si verdaderamente fuéramos humildes, iglesia, le pediríamos al Señor que siga usando más a aquel hermano y a aquella hermana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Pero muchas veces vuestro ego, vuestro orgullo no lo permite. Esa es la verdad, el orgullo. Porque solo queremos nosotros deslumbrar y no queremos que el otro hermano prospere. Espiritualmente, sí. Sí, iglesia. ¿Y sabe por qué muchas veces pasa, iglesia? Porque Dios conoce vuestro corazón. Conoce todo. Dios conoce vuestras intenciones con que usted y yo, iglesia, muchas veces servimos al Señor. Es cierto. Dios lo sabe, iglesia. Lo conoce todo. La envidia, iglesia, tiene su auge en el principio de la creación. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas al Señor, y Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no a la de Caín, lo cual despertó la envidia a Caín sobre su hermano, con llegar al punto de matar a su hermano Abel. Génesis 4. Increíble. Imagínense, iglesia, que eran dos hermanos de carne, de sangre, en el cual dice que ellos se presentaron delante del Señor a ofrecerle ofrenda a Dios. Aleluya. Pero Dios dice que miró más con agrado la ofrenda de Abel que la de Caín, Aleluya. por lo cual despertó aquel enojo, aquella envidia en Caín, hasta llegar al punto de matar a su hermano Abel, iglesia. Es cierto, lo mató. Imagínense hasta dónde, iglesia, de terrible es la envidia. Sí. Llegar hasta el punto de matar, iglesia, a su propio hermano. Terrible. Otros ejemplos, iglesia, en la Biblia sobre la envidia, lo encontramos en Génesis 37, 4. Quiero que lo busque, iglesia, sobre Josué y sus hermanos. Génesis 37, 4. Amén, hermano. Génesis 37, 4. Amén. Esta es la historia sobre la familia de Jacob, su hijo José, que dice la Biblia que al cual sus hermanos lo aborrecían. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora busque, iglesia, el versículo, poderoso Dios, bendito sea el Señor, del mismo capítulo 37, su versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oiga, iglesia, los mismos hermanos de José, dice la Biblia, que tenían envidia, porque ellos sabían que José era diferente, iglesia. Así en estos tiempos muchas veces pasa, iglesia. No es coincidencia que tú estés trabajando en la obra del Señor, iglesia, y se levanten muchos envidiosos. No es coincidencia, iglesia. Porque muchos, iglesia, envidian lo que Dios le ha dado al otro hermano, a la otra hermana. Y ellos quieren, iglesia, es donde despierta la envidia, porque ellos no pueden tener lo que el otro hermano tiene espiritualmente. Así mismo le pasó a estos hermanos de José, iglesia, que dice la Biblia que ellos sentían envidia de su hermano José. Gloria a Dios. Ellos no podían hablarle pacíficamente, iglesia, porque a este joven Dios le mostraba el futuro que le venía a él. Que él iba a ser gobernador sobre su casa y sobre una nación. Pero dice que entre más él les contaba sus sueños, ellos más le aborrecían. Hasta el punto, iglesia, que dice la Biblia que en cierta ocasión, cuando sus hermanos pastoreaban las ovejas de su padre, dice la Biblia que agarraron a José al punto de querer matarlo. No era nada fácil. Pero dice que recapacitaron y dijeron: es vuestra propia sangre. Y dice la Biblia que hicieron estos hermanos de José: lanzarlo, iglesia, a un hoyo, dice la Biblia, a una cisterna sin agua. Y después dice, lo sacaron al punto de venderlo como esclavo en la tierra de Egipto. Otro, iglesia, ejemplo de la envidia vemos en Daniel 6. Dice la Biblia que Daniel se caracterizaba, iglesia, como uno de los mejores que estaba, iglesia, en las cosas del reino. Dice la Biblia que Darío, rey de Babilonia, había constituido satrapas, gobernadores, magistrados, pero entre los cuales sobresalía Daniel, dice la palabra, porque había un espíritu recto dentro de él, el cual dice la Biblia que despertó envidia sobre los demás.
Y dice que ellos buscaron ocasión de que Daniel cayera, o verdad, ponerlo en algún conflicto ya sea del reino, pero dice que ninguna cosa hallaron en Daniel. Porque Daniel era íntegro y eso muchas veces, iglesia, al diablo, que el Señor lo reprenda, le molesta. Cuando él quiere acusarte de algo, pero él no haya ninguna manera, iglesia, eso es lo que el diablo hace. Es cierto. El enemigo se puede inventar muchas cosas, iglesia, para destruirte. Cierto. Pero Dios es quien tiene el control de todo, iglesia. Entonces dice la palabra, poderoso Dios. Dice la palabra, iglesia, que se les ocurrió, iglesia, hacerlo caer en algo relacionado con la ley del Dios de Daniel. Porque ellos sabían, iglesia, que Daniel oraba únicamente al Dios de Israel. Y él no se doblegaba ante aquellos ídolos que había en Babilonia, ni le rendecía pleitesía al rey de Babilonia. Cierto. Entonces dice que aquellos sátrapas se reúnen, ¿verdad?, ante el rey y le dijeron que hacían un edicto, que todo habitante de Babilonia dentro de algunos días solamente hiciera oración al rey de Babilonia, y que todo aquel que no obedeciera aquel edicto tendría que ser lanzado al foso de los leones. Imagínense, iglesia, hasta dónde llega la envidia, iglesia. Hasta dónde es de terrible la envidia con tal de destruir a las demás personas, iglesia. Eso es terrible. Entonces, iglesia, se dicta aquel edicto, pero dice que eso a Daniel no lo detuvo. Dice que aún Daniel, con las puertas más abiertas directo hacia Jerusalén, él oraba ante su Dios 3 veces al día, dice. Y dice que lo encuentran aquel hombre orando ante su Dios. Y dice que lo arrestan a aquel hombre llamado Daniel, porque era una ley, iglesia, que no podía ser revocada, dice la palabra. Conforme a la ley de Media y de Persia, no podía ser abrogada. Entonces dice que lanzan, ¿verdad?, aquel hombre al foso de los leones. El rey, iglesia, él trató la manera, iglesia, porque él sabía que Daniel era justo. Pero aquellos hombres estándolo allí presionando, imagínense a dónde llega la envidia, iglesia. No, rey, es que conforme a la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Y al rey no le tocó otro remedio más, iglesia, que obedecer y lanzar a Daniel al foso de los leones. Pero aquí viene, le dice el rey, cuando Daniel era lanzado al foso de los leones: al Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Poderoso Jesús, aleluya. ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia, iglesia, que pasó toda aquella noche. Aquel rey no podía dormir pensando en Daniel. Pero dice la Biblia que mientras Daniel estaba en aquel foso de los leones, el Señor envió a su ángel, dice la Biblia, y cerró la boca de aquellas fieras que querían devorar a Daniel. Poderoso Dios, aleluya. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo andemos rectos delante del Señor. Así que cuando Satanás se levante, que el Señor lo reprenda, no gane ventaja en vuestra vida. ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia que el rey se despierta temprano a ver si Daniel aún estaba con vida. Y para su sorpresa, Daniel no estaba. Poderoso Jesús. ¡Aleluya! Porque él le comenta que al Dios que él había servido había enviado a su ángel y había cerrado la boca de aquella fiera. Gloria a Dios, aleluya. Pero mire, iglesia, hasta dónde también las consecuencias de la envidia. Esos mismos hombres, iglesia, que habían que el rey firmara aquel edicto, dice la Biblia que fueron lanzados también al mismo foso donde Daniel había sido lanzado. Y dice la Biblia que ni aún aquellos hombres habían caído en tierra cuando ya aquellos animales los estaban devorando. Imagínense, iglesia. Tremendo. Y todo por la envidia que le tenían a Daniel. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Gloria. Otro ejemplo, iglesia, sobre la envidia. Lo encontramos, poderoso Dios, en el libro de Números, su capítulo 16. Dice la Biblia, vemos, iglesia, que en estos tiempos hay muchos Corés. El espíritu de Coré está en las congregaciones. Cierto. Todos sabían, iglesia, que Moisés y Aarón
eran perfectos delante del Señor. Pero dice la Biblia que despertó, ¿verdad?, una envidia entre Coré, Datán y Abiram. Porque dice que por qué el Señor solamente habla por Moisés y Aarón. ¿Quién le dice son más santos ellos que nosotros? Así muchas veces pasa en las congregaciones, iglesia. Que muchos de ellos quieren deslumbrar, iglesia. Oh, no, es que yo soy el más santo que todos los hermanos de aquí de la iglesia. Yo soy el que el Señor me revela más. Yo soy el que yo hablo más lenguas en la congregación. Oh, no, yo soy el más ungido. Yo soy el que tengo la unción. Ese hermano que sabe. Sí, mire, iglesia. Aleluya. Eso pasó, iglesia. Dice la Biblia que se levantó, ¿verdad?, Datán, Abiram y Coré en contra, iglesia, de Moisés y Aarón. Quiero que busques Salmos, iglesia. Salmo 106, poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, poderoso Jesús. Salmo 106, su capítulo 16 dice de esta manera: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Así los trataban a estos, iglesias, que se habían levantado. Vemos, iglesia, que en estos tiempos hay muchos cristianos que quieren hacer de las mismas como Datán, Abiram y Coré. Se quieren formar como una rebelión en la congregación, en las congregaciones. Oh, no, es que yo soy el más santo. Yo soy el que a mí el Señor me habla todo. Aleluya. ¿Ese hermano qué? ¿Esa hermana qué? Sí, iglesia, es un espíritu de Coré que se ha metido en las congregaciones, la envidia, envidiando. Poderoso Jesús. Aleluya. Pero verdad, iglesia, que no les fue nada bien a estos que se levantaron en contra de Moisés, ¿verdad, y Aarón? Es cierto. Porque ellos querían ser, iglesia. Porque ¿cómo es posible que solamente Dios hable por Moisés y Aarón y nosotros qué? Si verdaderamente una persona quiere que Dios la use en el ministerio, tiene que humillarse delante del Señor. Porque déjeme decirle, iglesia, si yo quiero que el Señor me use en cualquier ministerio, yo tengo que primeramente humillarme delante del Señor y decirle que el Señor saque todo lo que no le agrada. Poderoso Jesús, aleluya. Porque ¿cómo yo le puedo pedir al Señor, Señor, úsame, cuando en mí está la envidia? Horrible. ¿Cómo yo le puedo decir al Señor, Señor, úsame, cuando aborrezco al hermano que se prospera espiritualmente porque canta mejor? No, iglesia, Dios no usa a esas personas. ¿Verdad? Y muchos por eso es donde despierta la envidia, porque ellos no pueden obtener lo que el otro hermano o la otra persona tiene. ¡Vive Jehová! Por eso es que entra la envidia, iglesia, en la vida del ser humano. Bendito sea el Señor poderoso Jesús, aleluya. ¡Gloria a Dios! También, iglesia, el mismo Cristo padeció envidia por los mismos religiosos. No fue, iglesia, otro, como no fue aquel que andaba en adulterio, en pecado, no. Fueron los mismos que estaban adentro de la congregación, iglesia. Porque a ellos les ardía, iglesia, cómo Cristo se desempeñaba en el caminar, y eso a ellos les molestaba. Es cierto. Aún dice la Biblia que cuando Esteban, iglesia, iba a ser martirizado, dice la Biblia que aquellos hombres hasta crujían los dientes, rechinaban de aquel enojo que sentían contra Esteban. Que llegaron hasta el punto, dice la Biblia, de agarrar aquellas piedras y apedrear a aquel pobre hombre que estaba haciendo la voluntad del Señor. ¿Cierto? Porque a ellos les daba envidia, les molestaba, iglesia. Como Cristo, como Esteban se desempeñaba en el camino del Señor. Esto lo habla, iglesia, la envidia que ellos tuvieron en Mateo 27:15. Búsquelo, iglesia. Poderoso Jesús, aleluya. Aleluya. Mateo 27:15. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Dice la Biblia: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y oiga bien, mi iglesia, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía, iglesia, que aquellos falsos profetas, los fariseos, a Jesús por envidia lo habían entregado, porque a ellos les molestaba, iglesia. ¿Verdad? Porque el mismo Cristo, iglesia, a Jesús no le pesaba, iglesia, decirle fariseos hipócritas. Y les dijo, El Señor Jesús así los trataba y eso a ellos les molestaba, iglesia. aleluya. Como muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos molesta que nos llamen hipócritas, ¿verdad, iglesia? Ay, ay. Los Es que correctos. cuando sale esa palabra del predicador, iglesia, es que estamos retorciendo la iglesia. Cierto. Sí, iglesia, muchas veces en vuestra vida, iglesia, está la hipocresía. Es la verdad. Bendito sea el Señor. Y por eso, iglesia, al propio Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, esta misma gente lo entregó por envidia. Que imagínese, iglesia, hasta dónde era el odio que le tenían al maestro. Que dice la Biblia, iglesia, que ellos dijeron, confesaron con su propia boca. Y es una maldición que el pueblo de Israel la trae hasta el día de hoy, iglesia. Cierto. Dicen que su sangre corra sobre vuestras cabezas y sobre vuestros hijos. Oigas, iglesia, Ellos mismos. tanto era el odio que le sentían al maestro que declararon que su sangre sea sobre nosotros y vuestros hijos. Y aún Israel corre con esa maldición, iglesia. Es verdad. Sí, iglesia. Imagine en su ignorancia, iglesia. Mire lo que provoca la envidia, iglesia. Hablar cosas, iglesia, que después, iglesia, traen grandes consecuencias. Pero muchas veces el hombre, iglesia, en su enojo habla muchas cosas, iglesia, que después, cuando quiere arrepentirse, es demasiado tarde. Es cierto. Bendito sea el Señor. Y esto fue lo que pasó con Saúl, iglesia. Volvamos, iglesia, donde esto fue lo que a Saúl le molestó, iglesia. Que aquellas mujeres en aquel dicho, en aquel cántico dijeron: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y dice que esto a Saúl no fue de su agrado. Déjeme decirle, iglesia, que en estos tiempos nosotros como cristianos también tenemos que tener un gran cuidado. Si usted y yo vamos a elogiar a alguien o vamos a hablar de alguien, iglesia, seamos prudentes. Es un ejemplo, iglesia. Porque hay muchos, iglesias, que todavía están con un corazón sensible. Amén. Es cierto. Es un ejemplo que yo le diga: la hermana fulana de tal usa la falda más larga que todas las hermanas. Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí en las demás hermanas? Despertando la envidia, Amén, iglesia. hermano. Bien. O es que yo diga: el hermano fulano de tal usa la camisa más larga y bien presentado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Despertando envidia en el otro hermano. Porque hay muchos, iglesias, cristianos con un corazón sensible, iglesia. Y ahí es donde el enemigo muchas veces, iglesia, actúa poniendo la envidia. Mira, ahí lo están elogiando, mira, ahí le están diciendo esto, ahí le están diciendo otro. Ahí es donde Satanás empieza a obrar, iglesia, que el Señor lo reprenda. Cierto. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos que ser muy cuidadosos. Oh, mira, el hermano fulano de tal es el que predica bien. Ese hermano sí predica con todo. Y estando el otro predicador ahí, escuchando. Vaya más, aleluya. Aleluya. Es que todo tiene que ser por igual, iglesia, para que no despertar las envidias en la congregación. Aleluya. Oh, aquella hermana, mira, la hermana es la que canta más bonito. Yo me gozo cuando esa hermana canta, porque canta más bonito que todas. ¿Qué estoy haciendo yo, iglesia? Despertando envidia. Haciendo sección. Esto fue lo que pasó con Saúl, iglesia. Aunque las mujeres estaban diciendo lo correcto, iglesia. Es cierto. Y ahí fue donde la envidia empieza, ¿verdad? En este hombre. Que dice la palabra que Dios ya lo había desechado antes a este rey Saúl. Y dice la Biblia que un espíritu malo de parte del Señor, no de Satanás, llegaba a perturbar al rey. Y dice la Biblia que este hombre solamente podía ser calmado con la música que David tocaba con el arpa.
Dice la Biblia que aquel hombre podía recuperar un momento de paz cuando aquel joven tocaba con sus dedos el arpa, dice la palabra. Y en este caso dice la Biblia, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Oiga, otra vez, iglesia. Aquí la Biblia dice que era un espíritu malo de parte de Dios. No era de parte de Satanás, iglesia. Imagínense, iglesia, ¿a qué tan bajo había caído el rey Saúl? Y dice, y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Imagínense, iglesia, tanto era el odio que sentía Saúl por David, la envidia. Y dice que mientras David tocaba aquella arpa, Saúl estaba con aquella lanza tratando de enlanzar a David en la pared. Pero dice la Biblia que David la esquivó 2 veces y Saúl tenía temor de David. Gloria a Dios, aleluya. Dice, quiero que busque, iglesia, en Santiago 4, 2, 3. Gloria a Dios, aleluya. Santiago 4, 2, 3. Dice la Biblia, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y luchar. Oiga bien, iglesia, este es el problema que pasa, iglesia. Que si usted y yo, iglesia, queremos ser alguien, ya sea espiritualmente o físicamente, iglesia, en nosotros no tiene que haber la envidia. Es un ejemplo. Si yo quiero ser alguien en la vida cotidiana o en el ministerio, iglesia, y yo estoy ahí queriendo combatir, luchando, iglesia, pero si Dios sabe que yo todo lo que hago lo estoy haciendo por envidia, por querer aplastar al otro hermano, de nada me sirve, iglesia. Es cierto. Pero si lo estamos haciendo, iglesia, con un corazón íntegro, Dios escucha, porque dice la Biblia, codiciáis y no tenéis. Hay muchos cristianos que codician tener lo que el otro hermano tiene, tanto física y espiritualmente, iglesia. Codiciáis y no tenéis, porque esa es una codicia mala, iglesia. Pero si nosotros dijéramos, oh Señor, yo quiero ser como la hermana, como el hermano, como tú lo usas, Señor, algún día. Pero si estamos con aquella codicia malvada, perversa, en querer sobresalir para destruir al hermano, Dios no nos va a oír esta oración. Matáis y ardéis de envidia, dice. Oiga, arder envidia, o sea que como una llama, iglesia, ardéis de envidia, dice la Biblia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tremendo. Simple y sencillo, iglesia. Por eso, si nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, Señor, dame esto, pero si el Señor sabe que se lo estamos pidiendo, iglesia, como lo describe aquí la Biblia, jamás lo vamos a obtener, iglesia, jamás. Nunca. Porque el Señor es claro en su palabra, iglesia. Dice también la palabra, iglesia, poderoso Jesús, aleluya. En el mismo libro de Santiago, en el versículo 3, 14, oiga lo que dice la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hay muchos, iglesias, que se oponen a la verdad del Señor. Les molesta, iglesia, cuando el Señor está hablando. ¿Por qué? Por lo mismo, por la envidia. Y cuando el Señor está hablando, a ellos les molesta, les enfada. Aquí dice la Biblia, pero si tenéis celos amargos y contención, porque hay mucha gente contenciosa en estos tiempos, que le gusta crear contiendas con el otro hermano, pleito, estar en disensión con el otro hermano, no estar en paz los unos con los otros.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bendito sea el Señor. Porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Oiga, iglesia, ¿cómo compara el Señor? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bendito sea el Señor. Oiga, iglesia, lo que la envidia causa en una vida, iglesia. Dice que donde hay celos, o sea, envidia, Aleluya. y contención, ahí hay perturbación. O sea, mira, iglesia, es que una persona que sea envidiosa, que esté en la envidia, esa iglesia, esa persona no es feliz, iglesia, está con aquella perturbación del enemigo. Esa persona no tiene paz en su corazón. Porque Satanás está ahí, que el Señor lo reprenda, metiendo la envidia, metiendo cizaña en su mente, en su corazón, y no hace que esa persona sea feliz. Porque aquí la Biblia lo dice. Ahí hay dice perturbación, o sea que está perturbando aquello que está ahí, no, que yo quiero. Hay perturbación, iglesia. Y dice, y toda obra perversa. Oiga bien, iglesia, toda obra perversa. Dice también, iglesia, en 1 de Corintios 3:1, quiero que lo busquen. 1 de Corintios, gloria a Dios, aleluya. Oiga cómo el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corintio, iglesia. 1 de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así los compara el apóstol Pablo a esa iglesia, como a niños. Como a niños, iglesia. Y le dice, no como espirituales, sino como a carnales. O sea que aquella persona que está en la envidia, iglesia, está carnalmente. Vive en la carne. Le dice, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Oiga bien, iglesia, habían celos en esa congregación. Por eso el apóstol Pablo los trata como a niños y como a carnales, porque en ellos había celos, iglesia. Aleluya. Hay muchas congregaciones que en estos tiempos, no hermano, si es que nosotros, el Señor ya no compra pelo de sangre, ¿qué va a haber la envidia? ¿Qué va a existir el pleito, la contienda, el celo? Hay de todo. Imagínense, iglesia, aún la iglesia de Corinto, iglesia, Pablo les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andás como hombres. Vemos que la iglesia de este siglo, iglesia, también está experimentando lo mismo. Da igual. Amén. Sí, iglesia. Les dice que había celo en esa congregación. Busque también, iglesia, 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13. Poderoso Jesús, aleluya. Te alabamos, Señor. 1 de Pedro 2:13. Poderoso Jesús, aleluya. 1 de Pedro 2:13. Oiga lo que el Señor nos dice, iglesia. 1 de Pedro 2. Poderoso Jesús. Aleluya. No, perdón, iglesia. 1 de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia. Primero malicia, iglesia.
Porque vemos que en estos tiempos, iglesia, hay mucha gente maliciosa en las congregaciones. Amén, hermano. Lo que más hay. Mucha gente maliciosa, iglesia, en las congregaciones. Tanto una malicia espiritual, iglesia, que aparenta ser mejor que los demás, y física también. Sí, iglesia, ese espíritu de malicia se mueve en las congregaciones. Sí, iglesia, tanto como en las hembras y en los varones. Ahí se mueve aquel espíritu de malicia, que la que ya está mayor con hijos pretende ser joven. Quiere vestirse como jovencita ahí, como jovencito, ¿verdad? Bien allí. Cierto. Digo yo, Señor, ni aún las que están jóvenes, Señor, no se les nota esa malicia. Aleluya. Y las que están ya mayor, iglesia, dice uno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. O el hermano, ¿verdad? Con aquella malicia, ¿verdad? Con la hermana allí, ¿verdad? Aún estando casado. Porque hay muchas iglesias que andan buscando solo carne en las congregaciones. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Como aquel pajarito, ¿verdad? Que anda picando la flor, ¿verdad? Así hay muchos hermanos también. Ahí observando a la hermanita. Allí, ¿verdad? Sí. Que el Señor nos ayude, iglesia. Aleluya. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. Oiga bien, iglesia, vuelve a decir la envidia, que usted y yo como cristianos tenemos que desechar la envidia. Pero muchas veces es la que más atraemos. Vení, envidia, vení y estate aquí donde mí. Una persona, iglesia, que tenga envidia en su corazón, esa persona no es feliz. Puede estar en los caminos del Señor, iglesia, y llevar 20, 30 años, 40 años en el evangelio, pero si esa persona no ha sido libre de la envidia, déjeme decirle que nada está haciendo en el evangelio, iglesia. Es la verdad. Sí, iglesia. Son personas que viven perturbadas por el enemigo en su mente, en su corazón, poniendo malos pensamientos. Cierto. Porque así trabaja Satanás, que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Envidias y todas las detractaciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, iglesia. Y dice Gálatas 5:19, iglesia, vamos a ir terminando. Glorioso Dios, aleluya. Gálatas, bendito sea el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gálatas 5:19. Búscalo, iglesia. Amén, hermano. Oiga lo que dice, iglesia. Dice la Biblia: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. O sea, iglesia, que el celo y la envidia es una obra de la carne. No es de Dios, es de la carne. Sí, amén. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que estar en alguna de estas. Gloria a Dios. Y si en vuestra vida, iglesia, hay una de estas, Sí. La ira, enojo. es del momento que empezamos a pedirle al Señor misericordia, iglesia. Porque la Biblia dice que si en vuestra vida está alguna de estas cosas, no vamos a ir al cielo. Sí, amén. Cierto, ahí los mata la palabra. No heredarán, dice la Biblia, el reino de Dios. ¡Aleluya! Mucha gente sabe que la envidia, los celos son malos, pero aún así no quieren dejarlo. Amén, hermano. Cierto. Porque déjeme decirle, iglesia, Dios se agrada cuando usted y yo somos sinceros delante de Él. Amén.
Dios se agrada cuando le decimos: Señor, tú me conoces más que nadie más. Es cierto. Mira, Señor, en mi vida está la envidia, los celos contra la hermana, contra el hermano. Señor, sácalo. Sí. Aleluya. Y muchas veces nos atrevemos: Señor, perdóname por si te he ofendido. ¡Aleluya, Dios! Perdóname, Señor, por si te he ofendido, Padre. Pero como Dios ve que no hay sinceridad en vuestras vidas, por eso Dios no obra. Y por eso seguimos siendo la misma vieja criatura que éramos en el mundo. Es la verdad. Cierto. Dios no puede obrar, iglesia. Poderoso Jesús. Dios no puede obrar, iglesia, cuando nosotros no somos sinceros, iglesia. Dios se agrada de la sinceridad. Y cuando le confesamos vuestros pecados y lo que hay en vuestro corazón, iglesia. Es la verdad, aleluya. Porque déjenme decirle, iglesia, que usted y yo bien sabemos que hay en vuestro corazón. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Oh, no, ¿cómo yo? ¡Poderoso Jesús! Pero ahí está, ¿verdad? Nuestra conciencia ahí. Somos. Iglesia, nos hacemos, no es conmigo. No, yo no. Y Dios sabiendo, iglesia, conociendo vuestra condición. Sí, amén, hermano. Cierto. Muchos, iglesia, en estos tiempos también ha entrado la envidia en muchos predicadores. Es la verdad. Porque al otro, ¿verdad? Dios lo usa más y al otro menos. Y ahí es donde empieza la envidia. Quiero que busque Filipenses 1:15. ¡Poderoso Dios! Gloria a Jesús. Amén, hermano. Filipenses 1:15. Amén. Aleluya. Dice la Biblia: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ah, Sí, iglesia. y es la verdad. Y la iglesia de estos tiempos no es la excepción. Hay muchas iglesias que pretenden ser maestros a opacar al otro que apenas va empezando a levantándose. La Biblia lo dice. A la verdad dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea que hay dos tipos de predicadores: Amén. aquel que predica por amor a las almas y por hacer la voluntad de Dios, y aquel que predica por envidia, por querer aplacar al otro hermano o a la otra hermana. ¡Poderoso eres, Jehová! Así dice la Biblia. Amén. Ahora bien, quiero que busque, iglesia, poderoso Jesús, Primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cierto. Es que mire, iglesia, la palabra del Señor es dura muchas veces, iglesia. Es dura, iglesia, cuando andamos en el pecado. Cierto. Pero si usted y yo andamos bien, íntegros y limpios delante del Señor, ¿por qué molestarnos contra la verdad? Cierto. Sí, iglesia, no tendría por qué molestarnos la palabra cuando el Señor nos habla. Espada de Pero doble muchas veces, filo. iglesia, sentimos que la palabra del Señor está ahí martillando porque andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Amén. O hay cosas dentro de nosotros que a Dios no le agradan. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Ya para ir finalizando, iglesia, quiero que busque Proverbios 10. Aleluya. Proverbios 10, iglesia. Vamos a ver qué nos dice el proverbista. Proverbios 10. Proverbios 10:12. Amén, hermano. Poderoso Jesús. Aleluya. Dice la Biblia: El odio. el odio despierta rencillas,
pero el amor cubrirá todas las faltas, iglesia. Oiga bien, iglesia, también, iglesia, la envidia es un sinónimo también de odio hacia la persona. Es así. Esto fue lo que le pasó, iglesia, a Saúl, iglesia. Imagínense cómo, iglesia, dice la Biblia que este hombre sintió celos contra David. Y dice, iglesia, volvamos a Samuel ya para ir finalizando. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Dios se había apartado de Saúl, iglesia. Amén. Dice que por más que Saúl buscara, verdad, por Urí y por todas las demás cosas, Dios no le respondía. Ya no. Lo había apartado. Y dice la Biblia, iglesia, por lo cual Saúl se alejó de sí y hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante de su pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pidámosle al Señor, iglesia, que el Señor guarde vuestro corazón, iglesia, de la envidia, de los celos. Amén. En cualquier índole, iglesia. No vaya a ser, iglesia, que terminemos como este rey Saúl. Imagínese, iglesia, que aún, iglesia, por la misma envidia este hombre era atormentado por un espíritu malo. Y que al final, iglesia, fue tan terrible la muerte que de este rey obtuvo, que dice la Biblia, que fue asesinado por los filisteos, y hasta el punto, dice la Biblia, de que le cortaron la cabeza y exhibieron el cuerpo de este rey y de su hijo en el templo de los filisteos como un trofeo. Imagínense la cabeza del rey Saúl y el cuerpo allí. Y todo por qué, iglesia, porque este hombre, iglesia, no pudo ser obediente a Dios, y porque dejó entrar la envidia en él, los celos. Póngase de pie, iglesia. Damos gracias a Dios, iglesia, por la oportunidad que nos ha concedido en este día de poder haber predicado su palabra. Gracias, Cristo de gloria, poderoso Dios, Señor, en esta hora, Padre. Yo te doy la honra y la gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Tuya es, Padre, y a ti te pertenece, Padre. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre amado, Señor, por esta palabra, Señor, Dios mío, Padre. Ayúdanos, Señor amado, que vuestro corazón esté limpio, Padre, guardado, poderoso Dios, de toda envidia, de todo celo ministerial, Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, Padre amado, Señor Dios todopoderoso, Padre, a ser humildes, poderoso Dios, delante de tu presencia, Padre. Yo te doy gracias, Padre amado, porque no lo hubiera podido haber hecho sin tu ayuda, Señor. Gracias, Señor amado. Yo solamente soy un siervo inútil, Señor. Con tu ayuda, Señor amado, lo puedo hacer, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, Padre, que esta palabra, Señor amado, haya, Padre amado, hecho efecto en vuestra vida, Padre, en la vida de tu pueblo, de los amigos, poderoso Dios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor amado, poderoso Rey de Israel, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, Padre, cada día a ser obedientes a tu palabra, Señor, y vivir conforme tú nos mandas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Padre amado. Recibe toda honra, Padre. Recibe toda gloria y recibe toda alabanza, porque tuya es y a ti te pertenece, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor amado. En el nombre de Jesús. Y así, iglesia, voy a dejar a mi pastor con cada uno de vosotros. Hasta aquí ha sido mi tiempo. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, qué bueno, hermanos, que bendiga a nuestro hermano Henry. Amén. Esa palabra. Sigamos orando, démosle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios amado, por tu palabra, Señor, en esta hora, Padre celestial. Dios mío, en la gloria le pedimos, Señor, que lo guarde, Señor, de toda envidia, de toda contienda, Señor eterno, que a usted no le agrada, Señor, en esta hora. Gracias.
Gracias porque usted es bueno. Gracias, Padre mío, porque usted siempre habla a su pueblo, Señor, de gran manera a través de su palabra. Siempre usted usa, Señor, a tus siervos, Dios amado, para traer su palabra, Señor, en esta hora. Gracias, Padre celestial. Gracias, glorioso Jesús, en esta noche, Padre mío, Padre glorioso, en esta hora, Padre. Gracias por las almas que están en este lugar, Señor, escuchando su palabra. Gracias, bendito Cristo de la gloria, en este momento, Señor. Oh, gloria a su nombre. Le pedimos por estas almas que están aquí, Señor, esta tarde, Señor amado. Usted bueno, es maravilloso, Jesús. Oh, gloria a Dios. Mientras la iglesia ahora vamos a hacer un llamado a los amigos. Si hubiera algún amigo en esta hora que quisiera reconciliarse con Jesús en esta tarde, bien puede hacerlo en el nombre del Señor. Algún alma, algún amigo en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Este lugar está abierto en esta hora. Mientras hay hermanos, queremos orar por aquellos que quizás de alguna manera han entrado enfermos por esa puerta. Vamos a orar en esta tarde, que sea Dios obrando en su vida. Aquellos que los están viendo a través de esas pantallas, también levantemos un clamor, una oración a favor de esos cuerpos que están allí enfermos. Padre, en esta preciosa noche venimos delante de usted, Padre mío de la gloria, después de haber escuchado su palabra. Ahora venimos, Señor, orando, Señor, por aquellos, Señor, aquellos espíritus de enfermedad, Señor, que se han poseído, Padre celestial, Dios mío de la gloria, posesionado de esos cuerpos, Señor, en esta tarde, Padre celestial, Dios mío de la gloria. Quizás en este lugar hay algún hermano, Señor, quizás enfermo, Señor, padeciendo, Dios mío, de alguna enfermedad. Aquí está un pueblo, Señor, clamando. Aquí está un pueblo gimiendo, Señor. Aquí está un pueblo creyéndole a usted, Padre celestial, que es el Dios poderoso, que es el Dios grande, merecedor de alabanza, merecedor de adoración, Señor. Todo espíritu de enfermedad, Dios mío, la gloria, en esta tarde lo reprendemos, en esta hora, Dios mío, con su mano sanadora, ahí en ese cuerpo, Señor, esta tarde se lo pedimos en el nombre suyo, Señor, en esta noche. Padre, en este momento venimos orando por aquellos que nos están viendo a través de esas pantallas, hasta donde llegamos a través de del poder, Señor eterno, Padre celestial, de esas señales en esta preciosa hora, Dios mío, ahí donde esté esa vida, ahí donde está mi hermano, mi hermana, Señor, ese joven, ese niño, Padre, padeciendo, Dios mío, de enfermedad. En esta noche, Dios mío, la gloria, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de suicidio, de muerte, Señor. Oh, Padre celestial, en este momento, Dios mío, lo reprendemos en el nombre de Jesús celestial. Sana ahí, Dios mío, la gloria, todo dolor. Sana ahí, Padre celestial, en este momento, Señor, aquellos que están ahí en una cama, quizás, Señor, en coma, Señor eterno, en esta hora, Dios mío de la gloria, te ruego, Señor, que levantes ese hombre, que levantes esa mujer, Dios mío, la gloria, de donde está, Padre mío del cielo, se lo pedimos en esta hora, Padre celestial. Eres un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios maravilloso, Señor, en esta hora, Padre. Obra, Señor, en gran manera en esta noche, Padre celestial. En esta hora, Dios mío, le damos gracias, le damos honra y le damos alabanza y adoración, Señor, en este momento, Jesús amado. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, por habernos concedido, Señor, orar y clamar, Señor, por las necesidades, Señor, en esta noche. Padre, en esta hora, Dios mío, ha llegado el momento de salir de este lugar.